Continúa con su exposición el profesor Sergio Martinich, quien presenta el desarrollo de una cultura escolar compartida. El profesor Martinich es antropólogo, doctor en sociología en la Universidad de Lovaina y vicedecano de la Facultad de Educación. Gracias. Aquí tienes agua. Hola, buenos días. Bueno, el tema que vamos a tratar sigue la línea de las reflexiones anteriores, pero quizá incorpora una dimensión conceptual particular, que es el tema de la cultura escolar. O sea, cómo aprendemos nosotros nuestras orientaciones, nuestros valores, nuestras normas, los conocimientos también, etcétera. En realidad todos esos son prácticas escolares, o sea, prácticas culturales. La escuela es la institución principal de la cultura, porque transmite conocimiento, transmite todo esto lo que estamos conversando, los valores, los sentidos, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, es una institución que produce la cultura. Entonces, esa es la particularidad y la importancia que tiene mirar esta dimensión. Pero para ver la cosa del sentido de la cultura que quiero transmitirles, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Entonces, con la persona que tienen ustedes a su derecha o izquierda, van a conversar sobre este ejercicio que vamos a ver, ¿no? Es muy cortito, pero le pido un poquito de atención, ¿no? Vamos a ver si nos resulta la conexión. Entonces, con la persona al lado, ustedes lo conversan cuando se haga la pregunta. La pregunta es muy simple. ¿Cuántos pases se hace de la pelota el equipo que tiene camiseta blanca? ¿Están jugando? Entonces... ¿Cuántos pases se hizo el equipo de blanco? Conversen con el lado, vamos. Ya. Vamos a ver. ¿Quién dice un número? A ver, 13. ¿Ah? 15. ¿Quién da más? ¿Quién? 15. 16. 14. ¿Alguien da más por este cuadro? No. Bueno, veamos qué es lo que dice. How many passes did you count? The correct answer is 15 15. passes. Ese es el número correcto. Pero hay algo Did you más. see the gorilla? ¿Quién vio el gorila? No todos, pero de adelante la mano no los quieren el gorila. Sí, bueno, un buen grupo. This video is from research by Efectivamente, Daniel Simon. ¿no es cierto? No todos vieron, un grupo más atento lo vio, pero esto nos da cuenta, es un ejercicio de percepción, y así hay muchos otros, ¿no es cierto?, que nos da cuenta que nosotros no siempre vemos lo que ocurre en la realidad, ¿no? Ponemos atención en algunas cosas y otras cosas no las vemos, ¿no? No es que no existan, sino que no estamos con el sentido en ese momento concentrado, ¿no es cierto?, en lo que estamos viendo, ¿no? ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Este es como bien clásico, ¿no es cierto? ¿Qué vemos ahí? ¿No es cierto? Tenemos fondo y forma, una viejita, o puede ser, ¿no es cierto?, una señorita, una dama, ¿no es cierto?, vestida a la antigua. ¿Se ven? ¿Me alcanza a ver? Pues muy borroso la foto, ¿no? ¿Se fijan? Nosotros hacemos...
seleccionamos en el fondo. Cuando vemos, estamos orientados hacia algo y tenemos ciertos sentidos que actúan sobre nuestro objeto y le damos un valor y lo hacemos relevante. Bueno, en nuestra vida diaria, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos muchas prácticas, muchas experiencias que efectivamente las tenemos muy claras, muy evidentes, pero otras veces no las vemos, no las sentimos, no le damos importancia, no las consideramos relevantes en ese minuto. Muchas veces nos peleamos, oye, pasé al lado tuyo, no me saludaste. Claro, no estábamos distraídos pensando en otra cosa. Bueno, esa es la cultura. Incluso algunas definiciones dicen que el trabajo por excelencia de la cultura es que no se note. Es decir, las cosas son así, punto. Y no hay discusión, todos hemos aprendido ciertos modos de actuar, de ser, de ver, de sentir, y por lo tanto, como compartimos en el mismo grupo esta experiencia, no es necesario que nos estemos repitiendo permanentemente, mira, oye, yo siento esto porque tal cosa, no. Eso ya lo asumimos como algo implícito, algo que está dado. Entonces, efectivamente, el trabajo de la cultura consiste en que no se note lo que hace su trabajo, en creer que las cosas son así, son naturales y no ponerla en cuestión, son certezas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la cultura está presente en nuestra vida diaria, cotidiana y en las organizaciones. La escuela es una institución que tiene una organización, hemos visto ya los distintos aspectos que implica una organización, pero efectivamente quizás el cemento, ¿no es cierto?, o lo que cohesiona todos los aspectos de la organización es la cultura. Y esto entonces hace que hayan escuelas que incluso uno puede ver hasta físicamente de repente, ¿no es cierto? Uno dice, oye, tú eres un típico alumno de tal colegio, porque hay una serie de actitudes, valores, formas de ver las cosas, de pararse, de vestirse, que son propias de ese colegio. O no, tú eres del otro. Aquí, dentro de la misma universidad, nosotros tenemos los que son de una escuela y son de otra, hay diferencia. Entonces, efectivamente, la institución, el conjunto de reglas, normas, etcétera, que se van construyendo en su historia, se van transmitiendo y llegan a tal punto de que a veces hasta parecen como que la internalizamos hasta en el cuerpo, en el modo como somos. Entonces, es importante el peso que tiene la cultura. La cultura también está en las cosas manifiestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la misión. Hay escuelas que tienen misiones, ¿no es cierto?, súper interesantes, o porque son de una congregación religiosa, o de un grupo, ¿no es cierto?, de padres que formó una escuela y quiere un proyecto particular, asumen un estilo pedagógico específico. O sea, las escuelas se definen también, ¿no es cierto?, en su modo de ser, en la misión, en ciertos valores que van a desarrollar. Estábamos conversando, ¿no es cierto?, con Magdalena, escuelas que van a poner mucho énfasis en tener muy buenos CIMSE, ¿no es cierto?, y otras escuelas en que me interesa el CIMSE, pero me interesa más que sean personas felices. Bueno, son proyectos, ¿no?, educativos distintos, y todos eso dan cuenta de culturas organizacionales diferentes y se va a expresar en énfasis, en práctica, en el tipo de docente que hay, tipo de reuniones, etcétera. Entonces, son muy importantes. En la vida diaria, entonces, de nuestra organización, de la cultura, ¿no es cierto?, de la escuela, vamos a ver de que efectivamente muchas de las cosas que no vemos, ¿no?, porque no las estamos haciendo permanentemente conscientes, tienen que ver con un conjunto de sentidos, valores, conocimientos, saberes que la escuela ha construido y que nos transmite a través de distintos mecanismos. Y si no transmite, nosotros tenemos que estar, ¿no es cierto?, atentos para poder aprender los códigos de esa organización, para poder actuar en forma competentemente, ¿no? Competente en el sentido de adecuado, no de competencia. Muchas veces nosotros, cuando nos cambiamos de trabajo, seguramente más de ustedes hacen clase en uno o en otro colegio, o se han cambiado, efectivamente nosotros uno ve que tiene que aprender como una cultura nueva, porque tienen códigos distintos. Hay un dicho, ¿no es cierto?, chancho en misa. Cuando uno dice chancho en misa, ¿no es cierto?, como lo que quiere decir es que está desubicado.
no aprendió los códigos. Entonces, efectivamente, es muy importante esta dimensión de la cultura escolar. Diríamos entonces, desde el punto de vista más técnico, cultura es un conjunto de premisas. Premisas, queremos decir esto, lo que hemos comenzado, de certezas, ideas, conocimientos, normas que no se ponen en cuestión. Son premisas muy necesarias para que nos coordinemos y funcionemos bien. Estas son las certezas de la organización. No solamente nos definen o nos prescriben, ¿no es cierto?, una acción, sino que nos dicen esto es lo válido, esto es lo legítimo. Muchas veces, ¿no es cierto?, uno puede llegar con una gran innovación a la escuela y lo miran a uno interesante, porque todos los profesores somos bien educados, ¿no es cierto?, y respetuosos del externo, pero después uno cierra la puerta y sigue haciendo las cosas como siempre lo hace, porque uno sabe, aquí las cosas siempre se han hecho así, entonces, bueno, esa es la cultura y sigo haciendo mi rutina, lo que me ha resultado, etc. Entonces, esas son certezas que las consideramos no solamente válidas, sino muy legítimas, casi normales, que nadie la debería cuestionar. Pero cuando hablamos de cultura, también es muy importante asumir de que pese a que su trabajo consiste en hacernos ver de que todo es natural o tiene una certeza, teóricamente e históricamente esas certezas son construcciones, son construidas socialmente, hay factores, como decíamos, de los mismos actores de la escuela como institucionales de la sociedad que están influyendo y perfilando un tipo determinado de organización. Por lo mismo, entonces, nosotros tenemos la capacidad de ser reflexivos en ese contexto de la cultura con la cual nos desenvolvemos. Debiéramos ser reflexivos, ¿no? Y hay muchas pautas culturales que están funcionando, que si uno las reflexiona, realmente no deberíamos transformarlas, ¿no? Pero tal el peso que tienen, ¿no es cierto?, en nuestra cultura, en nuestra vida diaria, efectivamente que hace todo muy complejo. Se mencionaba, Magdalena mencionaba el tema del tiempo, por ejemplo, si uno quisiera reorganizar los tiempos de acuerdo a cronobiología, como se dice, a ciertas disposiciones del cuerpo biológica, tendríamos que cambiar muchos aspectos de nuestro horario, pero es muy complejo, ¿no? Porque son carga horaria, administraciones, tiempos, contratos, vía cotidiana a los profes, de las familias, etc., ¿no? Entonces, está todo en un sistema que cualquier cambio afecta al resto, pero deberíamos tener la capacidad, ¿no es cierto?, de efectivamente de actuar sistémicamente y poder hacer esas reflexiones. La cultura, por decirlo de un modo más operativo, es una dimensión particular. Desde un punto de vista más antropológico, todo es cultura, el edificio, todo, ¿no? Pero desde un punto de vista más técnico, más de estudio, lo vamos a reducir a la dimensión más simbólica, ¿no?, o comunicativa, ¿no? Entonces nosotros cuando una cosa es el edificio como cultura, ¿no es cierto?, y otra cosa es lo que yo hago en el edificio, mis prácticas. Entonces eso lo vamos a referir como más específicamente como cultura, la dimensión simbólica. Tiene muchos elementos la cultura, los más clásicos, ¿no es cierto?, los valores, son propios de cultura, ritos. Los ritos muchas veces lo entendemos como algo negativo, ¿no?, o como algo rutinario, pero en realidad los ritos desde el punto de vista cultural son muy importantes, porque los ritos son las acciones a través de las cuales nosotros actualizamos los grandes valores y principios que tiene la cultura. Por ejemplo, celebrar el aniversario de la escuela, ¿no?, y con ello, ¿no es cierto?, es un rito, ¿no? Celebramos, ¿no es cierto?, todos los años el aniversario y con eso recordamos la fundación, los valores de la escuela, las tradiciones. Entonces, se fija, el rito actualiza el conjunto de nuestras creencias y premisas básicas en aspectos muy importantes como es el sentido más profundo que tiene la organización. Lenguaje. Hay lenguaje, cada escuela tiene sus códigos, sus palabras. Si llega un profesor nuevo va a tener que aprenderla, porque si no, efectivamente va a estar desubicado. Hay cierto tipo de práctica, hay mitos, ¿no? También mitos no en el sentido de
negativo, sino que mito como concepto alude a ciertas ideas que no se cuestionan y que tienen que ver con el origen. ¿Por qué aquí hacemos las cosas así? En realidad son mitos, tienen mucha fuerza y no las cuestiona, nadie las cuestiona porque se asumen como algo dado, algo etc. Entonces son distintos elementos que nosotros las vemos todos los días en el patio, en las reuniones de apoderados, de profesores, con los alumnos, y que es muy importante entonces estar consciente y reflexivo frente a nuestras normas, nuestros valores, nuestros ritos, nuestras cosas, para que la organización funcione en forma adecuada. ¿Cuáles son las funciones que tiene esta dimensión cultural? Muy importante. Definir límites, primero que nada. Es decir, qué es lo que es válido y legítimo en los distintos contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Entonces esto es bien importante, esto es un rol de la cultura. Si no tenemos límites, no podemos actuar en sociedad, no podemos estar en grupo, no podemos coordinarnos, tenemos que saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Y estos son procesos complejos y conflictivos en las escuelas, porque efectivamente para algunos ciertos límites están en este lado y para otros quieren correr más el límite. Hay que, ¿no es cierto?, diferencias de generaciones en una escuela, de disciplina, historia, etcétera, distintos factores que hacen que efectivamente tener un consenso en torno a un límite es algo complejo. Los grandes cambios curriculares y educativos son cambios en los límites que definen las materias, los horarios, las competencias, etcétera, son disputas en torno a límites. Entonces es muy importante. Transmite identidad. Ya hemos visto un factor fundamental de calidad en nuestro establecimiento es un cierto reconocimiento, una identidad. Nosotros hablamos, y muchos estudios lo demuestran, en contextos muy vulnerables, y vemos que hay niños con muy buenos resultados académicos, casi similares a los que se obtienen en contextos privados, donde por distintos factores, por tradición, tienen buenos resultados. Y un factor clave es la identidad y un cierto espíritu simbólico, cultural que tiene la escuela, que se transmite y que eso hace que los niños tengan motivación, compromiso y los padres también, y eso hace que, además del trabajo del profesor, influyan muy buenos resultados. Entonces el tema de la identidad es muy importante. Ser parte de una organización que tiene identidad es muy distinto a ser parte de una organización que no tiene identidad o cuya identidad es negativa. Es muy importante que sea positiva. Por eso, por ejemplo, cuando se planteó el tema de los semáforos a nivel de escuelas, de decir esta escuela está buena y tiene un verde y esta escuela es negativa y tiene rojo, desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, es negativo porque genera una identidad negativa. ¿Y qué ánimo va a trabajar el profesor y los alumnos en ese contexto? Entonces es distinto decir, mira, aquí tenemos un problema y lo podemos resolver. Entonces vamos y trabajamos. Bueno, muy importante de la cultura, unir la persona individual a un proyecto compartido. Nosotros somos seres individuales y tendemos a actuar en forma individual y el profesor es educado para trabajar en forma individual, cerrar la puerta y ser dueño de lo que se hace ahí. Entonces es muy importante en la cultura de la escuela generar sentidos compartidos, más allá de la especialidad de cada uno como sujeto particular, y que tiene que desempeñarse en función de eso. Pero tiene que tener un sentido compartido, formar parte de un equipo mayor, y eso entonces no es pura racionalidad, sino que implica otro conjunto de aspectos, valores, afectos, etcétera, coordinaciones, trabajo en equipo, tiempos compartidos, que van haciendo entonces de que nos coordinemos en función de metas y sentidos comunes. Y efectivamente lo más importante, la cultura, su función, su rol, es mantener la cohesión, el orden. Entonces una escuela que funciona bien, integra bien la diversidad. No quiere decir que todos seamos iguales, sino que integra bien la diversidad. Ordena los conflictos, ordena las diferencias. Es decir, ese es un rol de una cultura compleja
y bien articulada, ¿no es cierto?, en un contexto determinado, permite que la escuela en su diversidad funcione muy bien, con un sentido compartido muy profundo. Hay distintos modos de clasificar cultura escolar, ¿no? Hay muchos, tal como hay muchos conceptos de cultura, muchos modos de clasificarlo. Pero quizá un modo bien simple, y a modo de ejemplo, tomando dos variables típicas de cultura escolar, podríamos tener una primera tipología, ¿no? Vemos, por ejemplo, una variable muy importante es el tema del control en una escuela. ¿Quién controla lo que se hace en la escuela? Y aquí tenemos entonces una gama inmensa. Y vamos a decir que el control está absolutamente en el directivo, ¿no es cierto? Un control total. Y por el otro lado, el control está absolutamente en los profesores, ¿no? Entonces hay dos polos, por decirlo así, ideales. Entonces vamos a tener escuelas con excesivo control directivo. Todo lo que se hace de acuerdo a lo que dice el director, ¿no? Y una jerarquía muy clara, versus, ¿no es cierto?, que todo se discute, todo se hace de forma muy participativa y es el docente el que finalmente decide todo, ¿no? Entonces ahí tenemos una. Y por otra parte tenemos otra variable típica, muy importante, es que si hay consenso o no hay consenso dentro de la organización. ¿Hay proyecto compartido? ¿Estamos de acuerdo en las ideas comunes? ¿O una escuela donde en realidad no hay proyecto, ¿no? O el que hay es un proyecto pero que está guardado en el escritorio y cada uno hace lo que quiere? Entonces, hay consenso o hay disenso y conflictos y hay una dispersión interna, ¿no? Entonces, si tenemos esas dos grandes dimensiones, ¿no es cierto?, podemos ver de que efectivamente la escuela está tensionada, ¿no? Y vamos a distinguir, cruzarnos, entonces, que hay escuelas donde el control, ¿no es cierto?, está muy claro, muy establecido, etcétera, pero que hay un control que al mismo tiempo descansa en un cierto consenso, ¿no? Entonces, ese es el liderazgo, lo que vemos aquí, ¿no es cierto?, el liderazgo ideal, o sea, donde hay un líder, un directivo que controla, dirige, etcétera, pero que no, su acción tiene adhesión, conversa, es dialogada, construye sentidos compartidos con sus docentes, ¿no? Entonces tiene consenso. Ese es el liderazgo ideal, ¿no? El opuesto, nosotros tendríamos donde no hay un liderazgo, ¿no? Los docentes tienen mucho poder, mucha autoridad, participación, etcétera, y no hay un liderazgo y hay mucho conflicto, ¿no? Entonces una autarquía, una anarquía, por decirlo así, ¿no? Según esto es tomado de un autor que se llama García, ¿no? Bueno, entonces se fijan que o puede haber otro tipo de escuela o de cultura más colegiada, ¿no? Los docentes participan y llegan a un acuerdo y en función de eso, ¿no es cierto?, van avanzando. No se distingue aquí un líder muy particular, sino que es como colectivo, ¿no? Bueno, son distintas culturas, pero lo que quiero transmitir es que hay una tensión en el logro de equilibrios, ¿no? Ninguna escuela es perfecta, ¿no? El ideal sería estar, ¿no es cierto?, aquí en el centro, ¿no?, donde todas estas dimensiones muy equilibradas, ¿no? Pero en general encontramos que nuestros proyectos se cargan para uno u otro lado de acuerdo a nuestras realidades, ¿no? Entonces esto es bien importante tenerlo claro y explicitarlo, ¿no es cierto? Y los que son directores, efectivamente, me imagino que tienen todo un trabajo muy relevante de ir construyendo estos consensos para que su liderazgo sea legítimo, ¿no es cierto?, aceptado, sus ideas, las ideas que tiene el líder, tienen que ser también enriquecidas con las ideas que tienen los docentes, etc. Eso es lo que aspiramos. Hay problemas en nuestra cultura escolar, y aquí está presentado como un árbol de problemas, ¿no es cierto?, que hay problemas que tienen ciertas raíces, ¿no?, y que van a tener efectos, que son las ramas, ¿no? Solamente algunos datos que nos hablan de aspectos preocupantes, ¿no?, en la cultura de la escuela, ¿no? Tenemos, por ejemplo, conflicto de límites, muy típico, ¿no? Entonces, la escuela tenemos que trabajar en torno a los límites que caracterizan o que definimos como claros. ¿Qué es lo que se puede y no se puede hacer
en la escuela, en la práctica pedagógica, etc. Un ejemplo, ¿cierto? Temas disciplinares. Hay modos de resolver disciplinas que son muy claros, muy evidentes, pero hay un campo donde hay mucha interpretación, donde la escuela no tiene decidido en su reglamento qué hacer. Entonces, bueno, es un tema típico. Otro problema típico, problemas de comunicación y de coordinación. Nuestros sentidos, nuestra forma de comunicar, como veíamos en el ejercicio, no vemos cosas que habría que ver, o que creemos que todas las vemos, no las vemos igual. Entonces eso genera muchos conflictos entre profesores, profesores por disciplina, edades de profesores, profesores antiguos, profesores nuevos, distintos conflictos, y que tienen que ver que no estamos compartiendo las mismas premisas comunicativas, ¿no? Y hay datos también, ¿no es cierto?, que son preocupantes, de que nuestras culturas escolares están viviendo una transición, ¿no?, donde los consensos gruesos, hay problemas, ¿no? Por ejemplo, esto es un dato de un estudio de una encuesta que hace el CIDE y que todo lo hace cada 2 años y que más o menos las tendencias son parecidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tienen los profesores y los alumnos con respecto a su éxito escolar? Entonces aquí está en promedio, tanto colegios privados, municipales, etc. En general, los profesores que están aquí en rojo, el éxito escolar está medido aquí en función de si van a llegar a la universidad o no. Si van a tener una trayectoria larga de, ¿no es cierto?, de estudio, que es esta, voy a terminar mi educación superior, ¿no?, o van a quedar en una etapa media, voy a terminar mi enseñanza media, voy a terminar mi enseñanza básica, voy a llegar hasta la mitad de la enseñanza básica, etc. En general, nosotros vemos que, ¿no es cierto?, los alumnos que están en azul ven de que ellos van a concluir su estudio en la educación superior, van a llegar a la educación superior, ¿no? En cambio, los profesores, mirando a los mismos alumnos, dicen, no, solamente un 28% va a llegar a la educación superior. Entonces hay una diferencia de expectativa muy grande, ¿no? Y en todos los niveles, ¿no? En los quizás las escuelas donde hay niños más vulnerables, los profesores tienden ahí efectivamente a mirar con forma más negativa la expectativa que tienen o la posibilidad que tienen esos niños de llegar a la educación superior, ¿no? Pero también pasa en las escuelas privadas, ¿no? Entonces, esto es un tema de consenso interpretativo y de expectativa subjetivo dentro de la escuela, que es un factor muy importante para la calidad del resultado y donde hay disensos muy fuertes, ¿no? Si no creemos en nuestros estudiantes, como ya se dijo, nuestros estudiantes nosotros no van a llegar muy lejos. Y eso se ve, hay diferencias, los estudiantes quieren llegar lejos. Los profesores, por distintas razones, no creen que van a llegar todos. Son muy menos, un tercio nomás. Recientemente, en esta semana, el Ministerio publicó resultados de una encuesta que se hizo a alumnos de octavo básico sobre temas de violencia en la escuela, ¿no?, de conflicto, bullying, etc., ¿no? Y aquí entonces los niños dicen si han vivido, ¿no es cierto?, algunas de estas situaciones, ¿no?, en la escuela, ¿no? Entonces, todos los días, el 50% vive de insultos y burlas, ¿no?, un 70% al menos una vez a la semana, ¿no? Peleas, 26% todos los días, rumores malintencionados, 23%, amenazas, 20%. Bueno, es terrible, ¿no? Los datos entregados son muy fuertes, ¿no?, desde el punto de vista de lo que ocurre en la vida cotidiana de nuestras culturas escolares, ¿no? Entonces los alumnos están percibiendo y viven conflictos bien importantes que tienen que ver con amenazas, hostigamientos, burlas, peleas, que efectivamente dan cuenta de que algo no está funcionando dentro de esta organización, ¿no?, de estas certezas o premisas mínimas que queremos tener de funcionamiento como grupo, ¿no?, como cultura, de un modo afectivo, sentidos compartidos, resolver bien los conflictos, ¿no es cierto?, no ser hostigado ni burlado. Bueno, tenemos una tremenda tarea, ¿no es cierto?, cotidiana en términos de cultura escolar con nuestros alumnos, ¿no? Hay problemas serios, ¿no? También se les pregunta en esta misma encuesta a los alumnos si ellos ven que sus docentes tienen conciencia de estos problemas, ¿no?
y hay una gran división, ¿no? Dice que la mayoría de las veces son solamente un 30%, ¿no? Siempre solamente un 21%, ¿no? O sea, la mayor parte de los problemas que viven los alumnos que están en el cuadro anterior no los ven los profesores, ¿no? Entonces ahí volvemos a nuestro ejemplo inicial. No vemos el gorila, porque estamos selectivos, no estamos concentrados en estos temas, son propios de los alumnos, no son propios nuestros, ocurren en el patio, en lugares que no los vemos, bueno, pero es parte de nuestra cultura. Entonces, efectivamente, muy pocas veces los alumnos perciben que sus docentes, ¿no es cierto?, los adultos significativos para ellos, se dan cuenta de lo que ocurre en su vida cotidiana en la escuela. Esta es una pregunta de la encuesta CEP, dirigida a los padres, como opinión pública, ¿no? Una de las preguntas es: ¿está usted de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación? Los alumnos que tienen problemas disciplinarios graves, como violencia, robo, consumo de alcohol o droga, ¿deberían ser expulsados del colegio, escuela o liceo en el que estudian? Es una pregunta que toca también un elemento central de nuestra cultura escolar. ¿Cuáles son los límites, ¿no?, que queríamos tener o qué hacer en este momento? El resultado es este. No hay mucho consenso. La mitad estaría más o menos de acuerdo en que deberían ser expulsados, y la otra mitad que no. Es un dilema, y que da cuenta entonces de que nuestra escuela, y tanto los padres con respecto a la escuela, como los alumnos con respecto a sus profesores, los profesores con respecto a sus alumnos, estamos viviendo transiciones donde las normas, los sentidos, los valores compartidos en la organización están en cuestión, o no están tan claros. Entonces es un tremendo proceso, tenemos mucho que trabajar, en más allá de los conocimientos específicos que son relevantes y que hay que seguir, etcétera, pero en todos estos otros aspectos, que tienen que ver con el sentido profundo de la vida de la organización y que están afectando aspectos de la vida cotidiana, de las prácticas, de las coordinaciones, etcétera. Si no las trabajamos, si no hacemos conciencia y reflexionamos sobre ello, nuestras escuelas se van a seguir dividiendo, ¿no es cierto?, en los aspectos más mínimos, y vamos a bajar en resultados, a bajar en calidad, en satisfacción y en el logro de estos grandes objetivos de desarrollo integral y aprendizaje que tenemos con respecto a los niños. Bueno, entonces hay efectivamente temas o problemas que muchos datos y muchas encuestas nos van mostrando, nos van dando señales de que algo está pasando en nuestras culturas escolares, que si no las asumimos como organización, va a tender al conflicto, a desintegrarse más que a la cohesión y a trabajar en conjunto en torno a un proyecto compartido, ¿no? Conclusión, entonces, la cultura es muy relevante como dimensión del líder, del pedagogo, del profesor, de todos los actores, en el fondo, de estar permanentemente reflexionándola, activándola y mostrando el sentido y actualizando su sentido, ¿no? La evidencia, los estudios demuestran que efectivamente las escuelas que tienen una cultura cooperativa, donde hay sentidos compartidos, donde se resuelven bien los conflictos, y hay una comunidad, ¿no es cierto?, detrás de grandes ideas comunes, son escuelas que tienen muy buenos resultados, ¿no?, donde los alumnos estudian con entusiasmo, los profesores se coordinan bien, hay creatividad, innovación, etcétera. Entonces deberíamos aspirar a eso, ¿no? Un líder directivo y pedagógico debe ser, ¿no es cierto?, capaz de reflexionar, observar, conversar estos temas y tener distinciones, incluso y instrumentos de trabajo para poder hacer evidentes aspectos que no vemos, pero que, ¿no es cierto?, son muy importantes para nuestra acción y para nuestro trabajo con los demás. Todos estos temas son parte entonces de este módulo del curso y que ustedes van a poder trabajar con más profundidad en las sesiones, con los materiales que se entregan y en el trabajo interactivo que vamos a tener a través de los tutores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Allá, después, ¿no? Profesor, buenos días. Hola, buenos días. A ver, la pregunta va un poco
en que tenemos una claridad y, por supuesto, de que la cultura, como usted bien lo plantea, es aquella manifestación más intrínseca que tiene el colegio en relación a aquellas interacciones que puede generar tanto adentro y desde dentro hacia afuera. Ahora hay un tema que también tiene que ver con la micropolítica del poder que se da dentro de la escuela y que siento yo que en algún momento es aquella que hace fracasar esta visión de objetivo, de cumplir metas, de llevar a nuestras escuelas al máximo, porque tenemos que reconocer que a veces hay grupos de poder dentro de nuestros propios profesores, dentro de los directivos, y que en definitiva es esa micropolítica que hace que esta cultura no sea capaz de asentarse. Mi pregunta apunta un poco a que, entendiendo que estos grupos de poder que se generan desde la micropolítica, ¿cómo es que los podemos, no sé si anular? Porque tampoco es la idea de cercenar una postura o una idea, y que también como país estamos acostumbrados que aquel que cuestiona o aquel que critica es conflictivo, sino que cómo darle una segunda mirada a estos grupos que a veces son los que lo podemos ver como aquellos que generan muchos problemas y que son los que nos detienen en este avance, o la otra visión de alguna manera de poder darles a ellos también una participación un poco más activa, entendiendo que lo que quieren es también la mejora del establecimiento. Muy bien, muy importante la pregunta y profunda, o sea, difícil de responder. Eso tiene que ver con las estrategias de cambio, ¿no es cierto? Efectivamente, en nuestras escuelas y como en todos los aspectos de la vida, nosotros tenemos intereses y sin duda van a haber grupos que van a estar alineados, entre comillas, por decirlo así, con el interés, por ejemplo, del proyecto directivo, y puede haber grupos que están más distantes o en conflicto con ese interés, tienen otros intereses o no le interesa, ¿no? Entonces, efectivamente, y esto tiene que ver con realidad sociológica, no es ni bueno ni malo, sino que ocurre. Entonces, efectivamente, parte del liderazgo directivo consiste en cómo esta dispersión, ¿no es cierto?, o conflicto de intereses lo logra canalizar en función del proyecto compartido o del proyecto común que quiere impulsar, ¿no? Entonces, claro, y aquí vienen distintos estilos, como veíamos, ¿no es cierto? Un líder puede llegar y imponer y el que no le gusta se va, ¿no es cierto?, que puede ser un modelo, etcétera, ¿no? Versus otros que tiene que, ¿no es cierto?, bueno, voy a hacer todo lo que digan ustedes, tampoco es lo deseable, ¿no? Entonces, efectivamente, el gran trabajo consiste en cómo ese conflicto de intereses de grupos muy distintos se logra hacer una convergencia, ¿eh? Que grupos, ¿no es cierto?, converjan en función de proyecto común. Y eso implica mucho conversación, conflictos también cognitivos, ¿no?, pero protegido y trabajado en función de ir construyendo esta visión compartida. En general, o sea, lo que uno ve en los proyectos, y por eso se insiste mucho en los colegios que tengan proyectos educativos, que se actualicen, que hayan discusiones, etcétera, es que tienen que haber, se construyen estos consensos, ¿no? Y en general los grupos tienden a buscar su armonía, a ceder en función de mantener la integración del colectivo, del grupo mayor, ¿no? También, ¿no es cierto?, hay experiencias negativas, pero que eso, ahí es donde el líder se nota que no, está ausente. Cuando no hay líder, efectivamente la escuela tiende a estos grupos a funcionar cada uno por su lado. Entonces creo que el principal desafío consiste efectivamente en tener una estrategia que implique que los diversos grupos de la escuela se articulan y encuentran sentidos compartidos comunes sin perder su identidad, sin obligarlos a ser otro, sino que su ser, integrarlo en este fin compartido común, lo cual implica ir elevando, ¿no es cierto?, como las metas, los valores que están en conversación, los conocimientos. Es un tremendo desafío, ¿no? Pero ese sería el rol del líder, precisamente, ¿no? Por allá había otra pregunta. Aquí tenemos una pregunta y después la tercera y última. Mi pregunta es la siguiente. La educación, bueno, muchos estudios demuestran que la educación va en desfase de los cambios sociales.
En ese sentido, la educación va relativamente relacionada prácticamente con la cultura dominante en este caso. O sea, hay una cierta correlación prácticamente de una sociedad segmentada, una sociedad concentrada. Vemos una educación también segmentada y concentrada también. ¿Cómo hacer los cambios? Entendiendo que la educación reproduce la cultura. Esa es la esencia prácticamente de la educación, reproducir la cultura dominante. ¿Cómo crear los cambios? ¿Cómo crear las innovaciones? Y no parecer como proyectos, como líderes, un chancho en misa, como usted tomó también la palabra. Bueno, también un tema muy profundo. Efectivamente, se dice, la tradición, los estudios muestran que los cambios culturales son los más lentos. Tienen una asincronía con respecto a otros cambios que pueden ser muy rápidos. Por ejemplo, la tecnología. La tecnología avanza muy rápido y cuando llega la tecnología a la organización, por ejemplo, llegan los computadores, las redes, efectivamente nos demoramos mucho en poder integrarlo a la práctica cotidiana de la organización. Pasa en las escuelas, nosotros tenemos instalaciones, redes, pero el uso de las TIC, de la tecnología, es muy bajo todavía. Entonces, efectivamente, el cambio cultural no es que vaya detrás, sino que tiene dimensiones o sentidos que tocan aspectos que son de otro tipo, más profundos, y efectivamente muchos de ellos van a ir muy lentos, va a ser un cambio muy asincrónico con respecto a otros cambios, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que también este otro tremendo desafío de en un contexto, ¿no es cierto?, social, donde hay muchas señales o realidades estructurales, efectivamente, que me dicen, mire, el cambio no es posible o lo que está, las reglas son estas y es muy difícil cambiar. Efectivamente, la escuela tiene que luchar casi contra un dragón inmenso. Pero yo quisiera hacer también, colocar el otro lado de la medalla, es ser el factor constructivo. Nosotros hemos tenido también en educación este debate, desde el año 60. El año 60, un estudio famoso en Estados Unidos de Coleman demostró de que era muy difícil que los alumnos que descendían de familias negras o de los sectores migrantes tuvieran muy buenos resultados en aprendizaje, ¿no? Y generó un gran debate. Y nosotros un poco también vemos eso en nuestros datos cuando uno ve los datos del CIMSE, que hay una correlación muy buena entre CIMSE bajo y realidad socioeconómica de la familia o tipo de establecimiento. Los más pobres aprenden menos, ¿no? Pero frente a eso existe todo otro movimiento que demuestra efectivamente que escuelas, ¿no es cierto?, pobres, con alumnos muy vulnerables, si cumplen o si tienen una serie de factores positivos, logran una escuela efectiva, como se llama, ¿no? Un director empoderado, ejerciendo un buen liderazgo, proyecto educativo, profesores capacitados, apoyo, o sea, una serie de cosas, y se ha demostrado, ¿no?, efectivamente, que las escuelas pueden producir cambios, ¿no? Yo no lo mostré aquí una estadística, pero en los casos del CIMSE, nosotros tenemos escuelas pobres, pocas, son pocas, que tienen puntajes parecidos a las escuelas más altas del sector privado, ¿no? Y entonces, yo creo que efectivamente no es fácil, ¿no?, pero se puede. Hay muchos ejemplos que efectivamente escuelas trabajando en contextos muy difíciles, ¿no?, casi con todo en contra, logran tener muy buenos resultados, ¿no?, o puede que no logren a lo mejor muy resultados en términos comparativos con una escuela privada, porque es muy, muy injusto, pero logra hacer progresar a sus estudiantes de un modo muy efectivo, ¿no?, tanto en aprendizaje como en aspectos valóricos, etcétera, dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces creo que efectivamente no hay que ser idealista en el sentido de creer que uno puede hacer las cosas sin considerar el factor de contexto, del entorno, de la realidad social en la cual estamos actuando, ¿no? Pero también no hay que dejarse morir, ¿no? No hay que, en ese contexto tenemos muchas posibilidades, ¿no?, y podemos hacer cambios. Entonces creo que esa sería como una fuerza, como efectivamente que ojalá como resultado de este curso vayamos nosotros reforzando esta energía de que podemos hacer grandes cambios en nuestros contextos escolares pese a
a las adversidades o los condicionamientos estructurales que están ahí y que son ciertos, son reales. Buenos días, profesor. Mire, mi pregunta tiene que ver con lo mismo que está planteando usted ahora, pero más allá de los logros exitosos académicos como el CIMSE que hablaba usted, yo quería preguntarle cómo se puede compatibilizar una cultura escolar digamos, con la cultura del entorno social que el niño está inmerso, el alumno, digamos, de la familia, del tipo de familia que ese niño tiene y del entorno de su cultura propia, de donde él está ahí permanentemente, donde vive, digamos. Me refería a esto por lo que usted planteó ahí con respecto a los valores, con lo que usted señaló también ahí una presentación de esa estadística de violencia, de todo eso, de la agresión, del bullying. ¿Cómo podemos nosotros como líderes, como directores, digamos, poder compatibilizar esas dos culturas, por decirlo de alguna forma, ya que una siempre está en conflicto con la otra? Y yo lo veo, yo soy director y lo veo permanentemente. Y ¿cómo llegar a eso? Con las limitantes que nosotros tenemos. Sí, gran tema. Quizá una de las cosas históricas de la cultura escolar es que se construye separándose de la familia, y construyendo límites, ¿no? Incluso esto, la escuela clásica tradicional es una escuela con muchos muros, muy alta y muy lejos de la familia. Y eso ha ido cambiando, ¿no? Efectivamente, hoy día la idea, las tendencias, los estudios es que si no hay cooperación escuela-familia, no vamos a lograr los resultados que queramos en los aspectos de socialización, ¿no es cierto?, de valores, etcétera, como también en los aspectos de aprendizaje. Pero los profesores no estamos preparados, muchas veces no tenemos herramientas, muchas veces para trabajar con las familias. También son complejas, ¿no? Y son realidades complejas. Hay estudios, nosotros en nuestra facultad hay estudios en esa línea de que si uno toma los extremos, la familia de alto nivel socioeconómico en relación con la escuela tiene una relación conflictiva, ¿no? Como también la tiene el sector más pobre por otras razones. Entonces, en ambos polos tenemos problemas en la relación de la escuela con la familia. Lo que es claro es que tiene que haber cooperación, ¿no? Y tenemos que buscar los espacios de encuentro entre las autoridades, docentes y la familia, porque la familia, aunque no tenga las competencias, por ejemplo, cuando estamos hablando de familias pobres, o sea, puede ser que el papá tenga una escolaridad de segundo básico, pero lo que importa es que le haga sentido lo que pasa en la escuela. Y para que le haga sentido lo que pasa en la escuela, tiene que tener conexión con la escuela, porque él no tiene mucha escolarización. Entonces, tenemos que crear esos espacios. Es un tremendo desafío en esta idea y efectivamente esto toca como una parte del corazón de lo que es la cultura de la escuela y tiene que ver con su relación con la familia, con el entorno al cual pertenece. Bueno, muchas gracias y les deseo mucho éxito en este curso que han asumido y vamos a estar en contacto más adelante en estos temas.